Saludos mis estimados estudiantes y amigos, soy el profesor Henry Díaz. En esta oportunidad les explicaré acerca del triángulo rectilíneo. Veamos el esquema que vamos a plantear en esta clase. Mencionaremos primero el triángulo, su definición, luego haremos los principales teoremas, los teoremas también adicionales, ¿no? Teoremas fundamentales, teoremas adicionales. Luego mencionaremos lo que viene a ser la clasificación de los triángulos. Recordar que vamos a clasificarlos según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. Muy bien, entonces comencemos con la definición del triángulo. Bien, el triángulo es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales, unidos mediante segmentos de línea recta. Bien, es la definición con respecto al triángulo. Tenemos aquí los puntos no colineales. Vamos a ubicar las letras a cada uno de los puntos. Ahora vamos a unirlos mediante segmentos de C y ahora CA. Muy bien, entonces tenemos los elementos del triángulo. En este caso van a tener los vértices y los lados. A, B y C son los vértices, los puntos no colineales. AB, el segmento BC y el segmento CA. Estos son los elementos del triángulo, ¿no? Vamos a mencionar ahora los elementos asociados del triángulo. Los elementos asociados del triángulo corresponden a ser lo que comúnmente llamamos los ángulos, ¿no? En este caso no es que sean los ángulos, sino las medidas angulares. Veamos en este gráfico lo siguiente. Vamos a resaltar esta parte en el vértice A, en el vértice B y en el vértice C. Esto vamos a indicar justamente con unas variables alfa, aquí beta y aquí teta. Alfa, beta y teta van a representar las medidas de sus ángulos internos, ¿no? O medidas de sus ángulos interiores. Así también vamos a indicar la medida del ángulo exterior. Para ubicar la medida del ángulo exterior debemos prolongar uno de los lados y el ángulo adyacente suplementario resulta ser el ángulo o la medida del ángulo exterior. En este caso vamos a indicar lo siguiente. Vamos a prolongar a AB, aquí también y con I. Vamos a indicar X, aquí vamos a indicar y aquí Z. El elemento asociado o los elementos asociados serían X, Y y Z representan la medida de los ángulos exteriores, alfa, beta y teta representarán la medida de sus ángulos interiores, ¿no? Y eso lo vamos a indicar acá. Muy bien, entonces ya sabemos los elementos del triángulo y los elementos asociados del triángulo. Ahora vamos a indicar lo siguiente. Vamos a indicar las regiones asociadas al triángulo. Si nosotros tenemos un triángulo y los lados los prolongamos, como se observa en este gráfico, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el triángulo que es el ABC, la parte interna, lo que está sombreado, es lo que llamamos la región interior. Entonces, la región triangular es la reunión del triángulo con los puntos interiores. O sea, todo el triángulo que representa la línea que une ABC más la región interna. Esto, la unión de ellos nos da la región triangular. Esta zona que está por acá en la parte izquierda, relativo a B, son la región exterior, justamente relativo a B. Y esta parte indicamos como la región exterior relativa a BC.
Así también, con respecto a C, él representa la región exterior relativa a C. Tener presente que el perímetro del triángulo, o en este caso de la región triangular, lo vamos a denotar como 2P, siendo este la suma de las longitudes de sus lados AB, BC y CA. De la misma manera, el semiperímetro del triángulo o la región triangular estará indicada como la suma de los lados, esto entre 2, ¿no? Es el semiperímetro. Bueno, acá solamente debe ser P. Debe ser P. Bien. Ahora, pasamos a la otra, lo que viene a ser los teoremas. Viendo los teoremas, a ver, vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a los teoremas fundamentales. Básicamente son 5. El primero de ellos relacionado con la medida de los ángulos internos. En este caso, la suma de medidas de sus ángulos internos es igual a 180. En el siguiente gráfico tenemos la suma de medidas de dos ángulos internos nos va a dar la medida del ángulo exterior. En el tercer gráfico vamos a tener lo siguiente. La suma de medidas de los tres ángulos externos es igual a 360. En el siguiente gráfico vamos a tener una relación entre la medida de los ángulos internos con respecto a sus lados opuestos a él. En este caso nos indica si alfa, por ejemplo, es mayor que omega, y solo si, entonces A, que es el opuesto a alfa, también será mayor con respecto a él. En este caso hay una correspondencia. A mayor ángulo se le debe oponer un mayor lado. Alfa mayor que omega, por lo tanto A es mayor que B, ¿no? Y eso justamente se le conoce como el teorema de correspondencia. Tenemos un último teorema que se relaciona con solamente los lados del triángulo. En este caso tengo los tres lados A, B y C, entonces hay una relación entre estos. Se dice que uno de los lados, supongamos C, es mayor que la diferencia de los otros dos, A menos B, por ejemplo, teniendo en cuenta que A es mayor que B, y a su vez el lado C es menor que la suma de los otros. Y este se conoce como el teorema de existencia. Entonces tenemos los teoremas fundamentales. Los tres primeros se refieren a los ángulos o a las medidas de sus ángulos internos y así también como los externos. El cuarto teorema relaciona los ángulos con los lados. Y el último teorema relaciona las medidas de los lados. Entonces estos son los teoremas fundamentales. Muy bien. Veamos los teoremas adicionales. ¿Ya? Veamos los teoremas adicionales. A ver, básicamente son tres teoremas conocidos con respecto a los adicionales. El primer teorema, tenemos aquí el gráfico. En este teorema vamos a indicar que la suma de medidas de sus ángulos internos de esta figura está dada como la medida del ángulo externo. Y en el siguiente gráfico tenemos la suma de medidas de estos dos ángulos, θ con alfa, va a ser igual a la medida, a la suma de medidas de beta y omega. En este caso, en este último gráfico, tenemos que la suma de medidas de los ángulos opuestos internos es igual a la suma de medidas de los ángulos opuestos externos. Muy bien, esos son los teoremas adicionales. Ahora veamos la clasificación según la longitud de sus lados. En este caso vamos a tener los siguientes triángulos. En el primer gráfico tenemos triángulo ABC, lado A, lado B y lado C. Los tres son diferentes.
y así también las medidas de sus ángulos internos también son diferentes. Este triángulo se le va a conocer como el triángulo escaleno, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que dos de ellos son iguales? Entonces vamos a tener el siguiente gráfico. Tenemos en este triángulo dos lados iguales y por lo tanto los ángulos opuestos a ellos serán iguales. Aquí en el gráfico AB es igual a BC. El lado diferente, que es este lado de abajo, se le va a conocer como la base del triángulo y este se llamaría justamente triángulo isósceles. Bien, el siguiente triángulo tiene los tres lados de igual longitud. En este triángulo, cada una de sus medidas angulares internas es igual a 60 grados. Y este se conoce como triángulo equilátero. Entonces recuerda, el triángulo equilátero, sus tres lados son de igual longitud y sus ángulos internos son iguales a 60 grados. De acuerdo, en el isósceles, dos lados son iguales, el tercer lado es diferente y se le llama base. Recuerda también que los lados, al ser iguales, se le oponen ángulos igualmente. Muy bien, veamos ahora el triángulo o los triángulos según la medida de sus ángulos. A ver, el primer caso. El primer caso tenemos cuando las medidas de sus ángulos internos todos son menores a 90 grados. En este gráfico podemos observar que alfa es mayor que 0 y menor que 90. Teta también es mayor que 0 y menor que 90. Beta también es mayor que 0 y menor que 90. Entonces, los tres son menores que 90 grados. Este triángulo se conoce como el triángulo aplicado. Bien, el siguiente triángulo, el triángulo tiene un ángulo igual a 90 grados. Entonces a este se conoce como el triángulo rectángulo. Recuerda también que los lados que forman el ángulo de 90 grados, que es en este caso el vértice B, estos dos se le conocen como catetos. Y el lado que se opone al ángulo de 90 grados es el hipotenusa. ¿Bien? No te olvides también que si este angulito mide 90 grados, entonces la suma de medidas de estos dos debe ser 90. Recuerda, la suma de los tres es 180. Bien, veamos el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a tener un ángulo cuya medida es igual a o es mayor a 90 y menor a 180. Este triángulo se conoce como triángulo obtusano. Muy bien, entonces ya hemos visto las propiedades o teoremas principales, hemos visto los teoremas adicionales y la clasificación según la medida de sus ángulos y según la longitud de sus lados, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos ejercicios de aplicación con respecto a este teorema. Bien, problemas de aplicación. A ver, veamos la aplicación número 1. Dice, en la figura calcula x si BD es igual a S. Ya. A ver, del gráfico podemos notar que al decirme que BD es igual a BC, entonces lo primero que tienes que hacer es colocar dos marcas iguales o dos variables iguales. Veamos aquí la resolución para poder entender lo que vamos a explicar. A ver, tenemos el triángulo ABC, la línea BD, el 30, el 20 y el 20. Bien, recuerda que el dato dice que DB es igual a BC. Entonces vamos a marcarlos los dos lados iguales. Y luego, ya está. Listo. Podemos observar que el triángulo DBC entonces es isósceles. Ahora, este 20 grados con este 30 grados debe hacerse observar una propiedad. Recuerda uno de los teoremas, la suma de dos internos debe ser el externo. Ese es en el triángulo ABD. Ya. Entonces, el ángulo en D debe ser 50 grados.
y también en C. ¿Por qué debe ser igual en C igual 50? Porque recuerda, estos dos lados son iguales y por lo tanto estos ángulos también son iguales. Es un triángulo isósceles. Ah, ya. Una vez hecho esto, podemos entonces ahora utilizar el triángulo de ABC o el triángulo ABC. Cualquiera de los dos podemos utilizar. Vamos a utilizar el triángulo de ABC. En este caso, vamos a indicar lo siguiente. A ver. Listo. A ver, observamos acá. En el triángulo de ABC, X o 50 más 50 y con el X es igual a 180. Hemos usado el triángulo de ABC. Entonces, con el cual podemos observar que X es igual a 0. Muy bien. Puedes observar que hemos utilizado entonces la propiedad suma de dos internos igual al externo. Luego hemos usado el triángulo isósceles. Y finalmente la suma de sus internos igual a 180. Bien, dos teoremas fundamentales y el triángulo isósceles. Muy bien. Entonces ahora pasemos al problema 2, problema de rotación número 2. Veamos. Bien, problema número 2. Dice, en la figura A más B es igual a 110, C es igual a 30, hay con ello X. Muy bien. A ver, aquí hay varias maneras de poder desarrollar. Vamos a tratar de dar una forma de resolver, utilizando los teoremas que hemos mencionado. Puede ser los teoremas adicionales también. Por ejemplo, veamos la resolución entonces. Vamos a dibujar a través del ejercicio por acá y vamos a ir utilizando el dato que nos dan, que es A más B y el C también. A ver, puedes observar que en esta parte la suma de A, B y C me debe dar esta parte de acá. Pero justamente A más B era dato, 110, y el C también es dato, es 30. Por lo tanto, la suma de todos ellos sería 140. Ah, ya. Ahora, si este 140, recuerda, ellos son opuestos por el vértice. Como son opuestos por el vértice, entonces esta partecita debe ser 140. Ah, ahora mismo, vamos a utilizar solamente esta parte de acá. Solamente esta parte. Para ello, vamos a sacar este dibujito de acá y vamos a utilizarlo aparte. Con ello vamos a observar, ahí pueden observar, tenemos este dibujo, el que representa una de las propiedades adicionales. Recuerda, la suma de dos opuestos internos es igual a la suma de los dos opuestos externos. Y eso lo puedes observar acá. X 140, los opuestos internos, igual 90 más 90, los opuestos externos. Con lo cual, X es igual a 140. Muy bien, entonces tenemos en este ejercicio aplicación de los dos teoremas adicionales. A ver, veamos la siguiente pregunta. A ver, en la siguiente pregunta dice, en la figura AB es igual a BC e igual a CD. Muy bien, ahí está el gráfico. Ya se ha marcado, ahí está. Entonces vamos a ver la resolución. ¿Cuál sería la forma de resolver? Una sugerencia. La sugerencia es esta. Si tú tienes dos segmentos iguales, formando un 60 grados, se recomienda unir los extremos de ellos. ¿Por qué se recomienda unir los extremos de estos? Porque justamente al trazar la línea C, entonces vamos a formar un triángulo. De ese triángulo se podría observar que es isósceles, porque hay dos lados iguales.
Sí, pero como este ángulo debe ser igual a este ángulo y la suma de estos tres debe ser 180, ya, entonces si yo tengo 60 y los dos deben ser iguales, entonces cada uno debe ser 60. A él y él también podemos buscar 60, acá también lo marcamos y él también 60. Ahí podéis observar 60, 60, 60, 180, los dos iguales. ¿Qué se puede observar entonces? Que el triángulo ABC al final resulta ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, él con él y con él deben ser iguales. Ya. ¿Qué se puede apreciar ahora? Se observa que ACD es un triángulo isósceles. Ya. Si observas aquí dos lados iguales, el ángulo en el vértice D debe medir igual en el vértice A. Muy bien, entonces marcamos y aquí él debe ser X. Listo. Ahora, en la parte del vértice C, notamos que todo él es X. Y como él es 60, esta parte debe ser entonces la diferencia. Entonces aquí, esta parte debe ser 2x menos 60. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el triángulo ACD. En el triángulo ACD se puede apreciar la suma de los tres debe ser igual a 180. Entonces veamos. Aquí, recordando lo que hemos hecho rápidamente, trazamos CA, ahí está, y de tal modo que el triángulo ABC es equilátero. Entonces, que se cumple, que AC será igual a CD. Listo, se formó un isósceles. Una vez que se formó el isósceles, el ángulo en A resulta ser igual al ángulo en B, o la medida del ángulo en A igual a la medida del ángulo en B. Muy bien. Luego tenemos que en el triángulo ACD la suma de estos tres, la suma de estos tres es igual a 180. Por lo tanto, X nos va a salir 60 grados. Muy bien. Esta es una manera de resolver. De repente alguien lo puede desarrollar utilizando cuadrilátero también. Ya la suma en el total es 360 y también lo podría desarrollar de esa manera, ¿no? Al final, la respuesta va a ser la misma. Muy bien, entonces en este problema ya hay que tener en cuenta esta recomendación donde si observas dos segmentos iguales formando un 60 grados, se recomienda unir los extremos. Con él formas un triángulo equilátero. No te olvides de ello. Es una recomendación que te puede ayudar. Muy bien. Veamos el siguiente. En el siguiente ejercicio dice, ¿cuál es el menor valor entero que puede tomar X? A ver, ahí está el triángulo. Ya. Se trata de un triángulo rectángulo. Observen bien esto. Se trata de un triángulo rectángulo. Muy bien. Veamos cómo podríamos resolver. Entonces vamos a dibujar aquí el mismo triángulo y vamos a ubicar en uno de los vértices una variable. Por ejemplo, aquí está. Listo. Hemos ubicado beta, por ejemplo, aquí, opuesta al 7. Y para poder indicar lo siguiente, recuerda que la pregunta es indicar o calcular el menor valor entero que tomar X, o sea, X mínimo entero. A ver, recuerda, él es un triángulo rectángulo. Él es 90 grados. Si él es 90 grados, entonces necesariamente cualquiera de los otros dos debe ser menor que 90. Con esto que estamos diciendo. Con esto estamos diciendo que si beta es menor a 90, o beta es menor que 90, entonces utilizando la propiedad o teorema de correspondencia,
el 7 debe ser menor que x más 2. ¿Ya? El 7 debe ser menor que x más 2. Por lo tanto, x debe ser mayor que 5. Y si x debe ser mayor que 5, y ya estamos hablando de enteros, entonces x necesariamente debe ser 6. Ese es el mínimo valor. Y entonces este es un problema donde hemos utilizado el teorema de correspondencia. ¿No? Teorema de correspondencia, no te olvides. Bien, veamos un último ejercicio. Dice, en la figura calcule x si pq es igual a 3. Ahí está. Bien, tenemos el gráfico. Nos dicen que pq es igual a 3. A ver, veamos acá. Resolución. Vamos a dibujar otra vez el triángulo. Ahí está. PQ igual a P. A ver, hay que marcar o resaltar o colocar una variable. PQ, P. Ahí está. Datos son iguales. A ver, rápidamente podemos observar lo siguiente. Observamos que en el triángulo PQN, ¿ya? PQN, tengo un 50, tengo un 80. Los dos van sumando 130. Pero sabemos que en un triángulo la suma de estos tres debe ser 180. Ah, ya. Entonces, este angulito de acá debe medir 50 grados para que los tres sumen 180. Bien. Ahí está. Pero si de 50, entonces en el triángulo RPN, este 50 representa la medida del ángulo exterior. Por lo tanto, esto viene de la suma de E con E. Entonces te das cuenta que este 40 más 10 me da 50. Ah, ya. Entonces lo que hemos hecho es completar el ángulo en P. Listo. Bien, ya completamos. Ahora, una vez completado, observa, aquí hay 50 y 10. Y 50 con 10, ¿eso cuánto es? 60. Hace un momento dijimos que si los dos son iguales, formando un 60 grados, entonces se recomienda unir los extremos de ellos. Ah, ya. Entonces hay que hacer eso. Muy bien. Pero también nota que si de 50 y de 50, él es igual con él. ¿Ah? Él es igual con él. Listo. Muy bien. Unimos QN. Ahí está. Unimos QN. Al unir, recuerda, este triángulo dijimos que iba a ser un triángulo equilátero. ¿Por qué iba a ser equilátero? Porque ya es 60. Muy bien, entonces aquí él es 60, aquí también es 60. Ya está. Ahora, estos tres lados deben ser iguales. Entonces marcamos él también. Debe tener la misma marca con el 2. Ahí está. Listo. Aquí tengo 80, él es 60. Por la diferencia sería entonces 20. Listo. Observamos el triángulo MQN. Lados iguales. Ah, ya. Este triángulo es isósceles. Si los dos lados son iguales, estos ángulos son iguales. Ahí está. 50 más 8. Listo. En este último triángulo, la suma de los tres debe ser igual. ¿Bien? A ver, rápidamente. Veamos lo que hemos dicho. Rápidamente. Dijimos que en el triángulo PQN, el ángulo en N mide 50. Por lo tanto, hacer 50 y 50, PQ es igual a Q. Luego dijimos que el ángulo en P iba a ser 10 grados.
y trazamos luego QM. ¿Por qué trazamos QM? El triángulo QPM va a ser un triángulo aquí. Entonces QPM va a ser un triángulo aquí. Listo. Consecuencia, QM va a ser igual a L2. Listo. Y como QM es igual a L2, entonces se observa que QM será igual a QM. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. Y dijimos por último que en el triángulo isósceles la suma de los tres es igual a 180. Ahí está. 20, 50 más x, 50 más x igual a 180. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 30. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Espero que se haya comprendido los ejercicios de teoría y hasta una próxima oportunidad.